Gracias, Ariel. Que Dios les bendiga. Hay varios hermanos que no han podido venir por temas, ¿verdad?, de esto del coronavirus y demás. Estamos orando para que el Señor nos siga guardando como lo está haciendo. Amén. Esta mañana vamos a empezar, vamos a tocar un tema. Vamos a comenzar, ¿se acuerdan? Creo que fue la última predicación que di online, que fue Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Y que íbamos a empezar a ver, terminamos con Timoteo, vamos a comenzar a dar una serie de enseñanzas acerca de las 12 epístolas del apóstol Pedro. Como saben, todas las enseñanzas que emanan de la Biblia es para ser adquirido a lo largo de toda la vida. El material, el grueso de la enseñanza que tiene la Escritura no se puede contener ni en un momento, ni en una temporada incluso de nuestra vida, sino a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es siempre bueno poder hacer como peinar las Escrituras, la Biblia, para que podamos ir formándonos en base a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y quiero que me acompañen, porque hoy vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Y vamos a ver cómo cada versículo emana una enseñanza para nuestra vida. Y es muy importante que prestemos mucha atención, amén. Yo siempre digo que una de las cosas que el enemigo quiere es que no prestemos atención, porque la fe viene por el oír. Y el diablo sabe que si oímos la palabra de Dios, no vamos a producir, el Espíritu Santo no podrá producir fe en nuestra vida. Así que tratará de distraernos o tratará de que la palabra de Dios de alguna forma no pueda llegar a nuestro corazón. Recuerden también que los viernes de Koinonia nos reunimos para tratar el tema que vamos a predicar los domingos, ¿sí? Así que es muy importante que puedan tener sus notas, poder escribir las partes más importantes, los puntos más importantes y demás, porque el domingo vamos a tratar este tema y lo vamos a amplificar más y lo vamos a trabajar mejor, amén. Así que, muy importante. Dice así el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Bueno, si se acuerdan, querido hermano, cuando estuvimos viendo capítulo 1 de los versículos anteriores, ¿se acuerdan acerca de que había tres cosas muy importantes que teníamos que tener en cuenta? Aquí el apóstol Pedro habla acerca de la salvación. Y ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, en el versículo 2, él hablaba de que somos elegidos por Dios en base a la presciencia de Dios? ¿Se acuerdan? No sé si habéis visto el vídeo, pero resulta, querido hermano, mira, esto es muy importante, porque hay tres cosas que es muy atacada, que el diablo ataca para que el pueblo de Dios no sea persuadido por Dios mismo, y la salvación es una de ellas. ¿Qué es la salvación? ¿De qué tengo que ser salvo? Y si una vez que yo soy salvo, esa salvación, ¿qué tengo que hacer para mantenerla? ¿Qué tengo que hacer yo para poder llegar al final de la meta? Etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, mientras el diablo le decía en el huerto del Edén a Adán y Eva: si pecar, no morirás. Ahora le dice al cristiano: si pecas, morirás. Todo al revés de lo que el Señor enseñó, porque en el Edén, Dios, ¿qué le dijo a Adán y Eva? Si pecas, morirás. En Romanos 3 dice: porque la paga del pecado es la muerte.
Mas el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo. Por lo tanto, que mientras en el huerto el diablo le dictaminaba al hombre y a la mujer, no pasa nada. Si tú pecas, no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien del mal. Ahora que el cristiano es libre, ahora que hemos sido liberados del yugo de esclavitud que nos tenía sujeto, que es nuestra concupiscencia, que es el pecado, que es nuestra ignorancia y la oscuridad de nuestro corazón, ahora hemos sido librados, dice que hemos sido alumbrados los ojos de nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya somos libres, hermanos, solo que no debemos usar la libertad para ocasionar la carne, pero somos libres en Cristo. Y somos, hermanos, los que vamos a juzgar al mismo Satanás junto con Cristo. Somos los que vamos a juzgar al mundo el día del juicio. La iglesia, Cristo junto con la iglesia juzgará al mundo. Es fuerte, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Señor nos dice que somos salvos dice que el origen de la salvación es a través de algo que Dios hizo mucho antes de que nosotros naciéramos y de que en la cosmovisión de Dios, en ese presente continuo de Dios, que Dios es sempiterno, Dios nos conoció filialmente y en base a ese conocimiento filial es que envía a su Hijo para rescatarnos y es el que nos proporciona la fe para poder creer. Luego habla acerca de la naturaleza de la fe. ¿Se acuerdan qué era la naturaleza de la fe? La naturaleza de la fe es que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y hemos sido santificados en Cristo. Hemos sido apartados del mundo, aunque no somos del mundo. Por lo tanto, hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y que hemos sido santificados en Dios. Es decir, es toda una obra de Dios. Yo siempre digo esto, hermanos. Si la salvación no fuera 100% venida de Dios, el hombre se salvaría por suerte. Por una serie de suertes. Menos mal que naciste en un país libre en el que se te pudo predicar. Menos mal que alguien te predicó. Menos mal que tú has vivido una circunstancia. Porque te voy a decir una cosa. Nadie viene a los pies de Cristo siendo autosuficiente y pensando que uno puede manejar los asuntos de la vida. Todos venimos a los pies de Cristo rendidos, abatidos, derrotados por el mundo. Y venimos a los pies de Cristo ¿cómo? Venimos en auxilio y en ayuda pidiendo al Señor. Y es ahí Dios no. Pero Dios es el que proporciona las circunstancias para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros a Dios le decimos, sí Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, es porque antes que eso hubo una obra de convicción de pecado para que nosotros pudiéramos decir eso. Sin esa obra de convicción de pecado, nosotros no podemos jamás decir, sí Señor, te acepto en mi vida y te quiero seguir. Amén. Y luego habla de las consecuencias, es decir, el precio que tiene la salvación. ¿Cuál es? El que vamos a padecer persecución. Y además de eso, vamos a ser probados con fuego. Tu fe y la mía va a ser probada con fuego. Por lo tanto, como la fe es valiosa como el oro, así también será probada con fuego. Ahora, cuando comienza después de esto, el apóstol Pedro dice algo que es muy importante, queridos hermanos, porque el diablo no descansa. Y lo cierto es que se vale de todo para tratar de persuadirnos, de engañarnos, de la misma manera que lo hizo con Eva, hacerlo también con nosotros. Porque miren, en el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Les voy a decir una cosa, hermano. Hay un sector de la iglesia, y cada vez va creciendo más, como todas aquellas doctrinas que no vienen de lo alto, no vienen de la palabra de Dios, cada vez está creciendo más. La idea de que el cristiano se tiene que judaizar. Es decir, cuando alguien lee la Biblia, ¿verdad? Lee la Biblia y ve la vida de David, la vida de Abraham, la vida de Moisés, y ves todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, y vemos cómo Dios los usó, cómo Dios los bendijo y demás.
Uno lo que hace es decir, bueno, de la misma manera, Dios en mi vida adquirimos, sacamos, extraemos todas aquellas características y aspectos del Antiguo Testamento para aplicarlas al Nuevo Testamento. Es increíble ver la cantidad de iglesias que están y cada vez más judaizadas. Y esto ya la iglesia incipiente tuvo que luchar con los judaizantes, que eran los mismos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que le decían a los gentiles: hey, si vosotros no practicáis las obras que Moisés nos mandó, no seréis salvos. Y ahí comienzan los apóstoles a tener que luchar constantemente, doctrinalmente, en contra de toda esta corriente. Y no es nuevo, por eso la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy ves, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos, las iglesias están totalmente, son iglesias pro-sionismo, es decir, que abogan en todo lo que tiene que ver con el Israel actual. Y eso es una ignorancia terrible que abraza la iglesia. Porque nosotros encontramos en la Biblia 2 testamentos, 2 pactos. Y encontramos, ya vamos a ir viendo ciertos aspectos y vamos a ver cómo cuando nosotros intentamos rescatar, por ejemplo, guardar el Sabbat. ¿Verdad que hay iglesias que guardan el Sabbat? No se reúnen los domingos, se reúnen el sábado. Porque así lo manda el Señor en su testamento, ¿verdad? Pero os digo una cosa, que los que estamos en Cristo, linaje de Abraham somos, y todo lo que, y ya vamos a ver, que Cristo es la ley encarnada. Y cuando estamos en Cristo, ya no estamos bajo yugo, bajo el ayo, que es el maestro, que es la ley. Porque Cristo nos liberó de la ley y nos hizo libres para que podamos vivir la ley de Dios, pero en el Espíritu. No en las normativas, no en los conceptos, no en los mandamientos, sino en la libertad. Yo guardo el Sabbat todos los días de mi vida. Yo me circuncido espiritualmente todos los días de mi vida. Y yo soy templo del Espíritu Santo todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, ya la ley no pesa sobre mi vida. Amén. Ahora, quien practique todas esas cosas, Dios no le va a condenar, evidentemente. Pero realmente no está mirando a la palabra de Dios, a Cristo, tal como Dios quiere que lo mire. Y miren, vamos a ver una cosa. Miren lo que dice, por ejemplo, Colosenses, que es uno de los pasajes más lindos que habla acerca de esto. Dice Colosenses 1:26, para que puedan apuntar. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren, para empezar, hermano, esta carta de Pedro fue dirigida a los gentiles. Ahora, para el que no entienda, ¿quiénes son los gentiles somos todos. La palabra gentil viene de gente. Somos todos, excepto los judíos. Porque ustedes saben que Dios se reveló primeramente a los judíos. Es decir, Él formó al pueblo judío para revelarse a ellos. Y Jesús vino a través de la simiente de los judíos. Y aún más, la palabra dice que Él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimir a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos. Por eso Jesús siempre se movió entre judíos. Pero ¿cuál era ese misterio que habla el apóstol Pedro? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Si ustedes observan, querido hermano, en el Antiguo Testamento no se habla acerca de la salvación del individuo. No se habla de un cielo, no se habla de un infierno. No se habla acerca de una esperanza en el que un día vamos a estar. No se habla. Eso se revela cuando Cristo viene. Y cuando Cristo viene, amplifica, no cambia, amplifica todo lo que en el Antiguo Testamento venía enseñando Dios a través de los profetas. Ahora bien, ustedes saben que, por ejemplo, cada vez que habla en el Nuevo Testamento, habla de los profetas que
normalmente se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes saben cuando dice que nuestra vida espiritual, ¿sí?, está basada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son los profetas del Antiguo Testamento a quien se está refiriendo. Y son las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento que nos está enseñando a nosotros ahora. Pero vamos a entender y vamos a ver qué tipo de enseñanza es la que nosotros adquirimos para nuestra vida. Miren, vamos a citar varios pasajes, ¿sí? Yo calculo que habrá unas 10, 12 versículos que vamos a ver y vamos a ver cómo el Señor nos muestra con toda claridad acerca de que veamos con claridad de que venido Cristo y Cristo en nuestro corazón, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Capítulo 3 de Efesios. Miren lo que dice esta preciosa porción de la palabra. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, oyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, cuando habla de generaciones está hablando antes de la iglesia, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miren, queridos hermanos, ¿dónde viene la confusión? Para los que no están asiduos a estudiar la palabra de Dios, puede que esto se les pase por alto y es normal. Pero los que ya llevan años en el Señor y años bregando con las cosas, con la Biblia, con la cosa, te encuentras, yo me encontré y nos encontramos todos los que llevamos tiempo estudiando la palabra, con este dilema de que, ¿y por qué Israel no hacía lo mismo que la iglesia y por qué la iglesia no hace lo mismo que Israel? ¿Sí? Como nosotros acabamos de leer que habla de un misterio, el misterio de la iglesia. Es el misterio de la salvación y es el misterio de la gracia. ¿Saben por qué, entre otras cosas, es un misterio, querido hermano? Porque dime tú si no rompe con todo nuestro esquema mental lo que es el tema de la gracia. Miren, querido hermano, todos los que estamos aquí y todos los seres humanos, lo que nosotros entendemos desde una perspectiva religiosa es de que Dios, para llegar a Dios, nosotros tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacer cosas. Y entre esas obras es el asistir a la iglesia, el estar con los hermanos, el leer la Biblia, el ser bueno, ¿no? Una serie de cosas y demás. Pero ¿sabes lo que la gracia te dice? La gracia te dice, tú estás justificado porque Cristo murió por ti y porque Cristo pagó el precio que tú y yo tendremos que haber pagado. Así es que estás absuelto de toda culpa y estate tranquilo, en paz, porque Dios te ha perdonado. Ahora, en gratitud a Dios, vive conforme a lo que Dios te pida, a lo que Dios te dictamina en tu corazón, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Por eso Pablo, por ejemplo, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa juntamente crucificado? Si yo he sido crucificado juntamente con Cristo, ¿por qué vuelvo otra vez a los rudimentos del mundo como no pruebes, ni aun toques, ni que son mandamientos de la ley mosaica? Si yo he sido librado por Cristo, y esto lo digo, hermanos, porque sabe una cosa, cuando esto no lo entendemos bien, estamos todavía, aunque somos hijos de Dios, seguimos siendo esclavos. Esclavos, no hay gozo en nuestras vidas, no hay paz. El diablo nos roba la paz en nuestras vidas y vivimos sin entender el propósito por el cual hemos sido llamados de parte de Dios, que no es solamente asistir una vez a la semana a la iglesia y nada más. Hemos sido llamados por Dios para ser luminares del mundo y para reflejar a este mundo que sí está atado y que sí está perdido y que sí es esclavo del pecado y esclavo de concupiscencia, mostrarles a través de nuestras vidas la luz y la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero ¿cómo le vamos a mostrar eso al mundo si somos esclavos igual que el mundo? Y nos llenamos de preceptos, no hagas esto, no hagas lo otro y demás. Miren, por ejemplo, hermano, en Romanos capítulo 11, que es un texto que habla muy bien acerca de esto, porque
Es muy interesante entender. Yo recuerdo, miren, hace años tuvimos unos hermanos que se convirtieron al Señor, un encuentro muy fuerte tuvieron con el Señor, se bautizaron y tenían un hambre por las cosas de Dios y demás, pero por circunstancias laborales se tuvieron que ir a otra ciudad, ¿sí? Al irse a otra ciudad buscaron una iglesia y sin consultar cayeron en una iglesia judaizante, ¿sí? Es decir, mesiánica. ¿Qué pasó? Que a los 4 días ya no quisieron saber nada, ellos entendían que Cristo no era suficiente y que empezaron a practicar a tal punto, querido hermano, que ellos estaban obligados a hacerse un viaje de peregrinación a Israel y estar en Jerusalén, hacer no sé qué, porque claro, cuando uno se desvía, nunca sabe hasta qué nivel uno puede llegar del desvío, ¿no? Pero bueno, la cuestión que a lo largo del tiempo yo podía ver en estas personas una falta de paz, cargado de preceptos, cargado de religiosidad, cargado de... no había gozo, no había paz, no había felicidad en sus vidas. Y no podían reflejar tampoco nada al mundo, porque ellos estaban igualmente atados que el mundo. Y miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo a partir del 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino a la salvación a los gentiles. Dice, para provocarles a celo. Pero fíjense que está hablando de transgresión. ¿Saben que lo lamentable de todo esto, querido hermano? Que aquellos que quieren abrazar el judaísmo, normalmente abrazan el judaísmo moderno. Ustedes saben que actualmente, solo Dios, escucha esto, solo Dios sabe quién es realmente judío de herencia. El judío sabra, que es el judío de herencia, aquel que dice, sí, yo soy del linaje de Judá. Los demás, aunque se autodenominan judíos, no saben de qué tribu son. No saben ni siquiera si son de Zabulón, de Neftalí, de Benjamín, de Judá. No tienen ni idea, porque se han ido mezclando a través de la historia. Y como se han ido mezclando a través de la historia, también han ido mezclando sus enseñanzas y sus cosas. Miren, querido hermano, el Israel verdadero, el Israel es el que es circunciso de corazón. Es aquel que ha hecho un pacto con Dios en el Espíritu. Por lo tanto, tú y yo, si estamos en Cristo, linaje de Abraham, somos herederos según la herencia, según las promesas que Dios le hizo a Abraham. Nosotros las adquirimos en Cristo. Por eso dice la palabra, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo. Ahora bien, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, aquí está hablando que Israel está excluida, al día de hoy Israel está excluido, y como si está excluido, ¿cómo puede ser que haya parte de la iglesia que intente volver a adquirir todos los preceptos de Israel para su vida? Si el mismo Israel dice de parte de Dios, está excluido de parte de Dios. ¿Y sabe por qué excluyó? Dios lo excluyó por su desobediencia y por su corazón endurecido, no arrepentido. Atesoran para ellos ira para el día de la ira. Hasta el día de hoy que no reconocen al Mesías, como que es lo que vamos a ver más adelante, cuál es el tiempo, la persona, los sufrimientos y las glorias venideras que vendrían. El judío actual no sabe cuál es la persona enviada, sabe que Dios va a enviar una persona al mundo a salvar al mundo, pero no sabe qué persona es. Nosotros lo sabemos, ellos no lo saben por mucha ley que tengan, no lo saben. Todavía están ciegos buscando cuál es el Mesías que nos va a rescatar. Arraigados al mundo, al dinero del mundo y tal, todavía ciegos por amor al dinero, no ven la gloria de Cristo, que Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Y cómo la iglesia que se supone que tiene o debe tener luz? Nos volvemos otra vez a los pobres y débiles rudimentos de la ley. Vamos a seguir leyendo. Mira el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Porque llegará un punto
que el Israel espiritual, esos que solo Dios sabe quiénes son, el remanente escogido y fiel de Dios, serán los que por ellos, por lo menos todo Israel verá que realmente ellos están, que la gloria de Dios está en su vida. Amén. Miren, querido hermano, Dios nos ha hecho un pueblo. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora hay iglesias, que hay dos corrientes, que es la teología de reemplazo, ¿sí? Que piensa que nosotros no hay testamento, y muerto el testador, dice la palabra de Dios que las cosas, que el Antiguo Testamento, que es el de la ley, ha quedado caduco, viejo. Y ahora hay uno nuevo, en Hebreos, y ahora hay uno nuevo, que es Cristo, que es lo que habla en 1 de Pedro, que es la gracia destinada a vosotros acerca de esta salvación. Miren lo que dice el versículo 11. Escudriñando, primero, ¿qué persona? Esto es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que no entendían nada acerca de las cosas que tú y yo estamos viviendo actualmente. ¿Se acuerdan cuando yo decía, en la misma carta de Pedro, decimos, el Hijo de Dios, un cristiano, cumple las tres funciones que tenía que cumplir todo el pueblo de Israel: ser sacerdote, ser templo y ser sacrificio. ¿Se acuerdan? Nosotros hoy cumplimos en Cristo, cumplimos con toda la ley de Dios. Y para aquellos que quieren guardar el Sabbat, por ejemplo, porque entienden que yo les hago una pregunta. Cosmológicamente hablando, ¿sabían ustedes que nadie sabe si realmente cuando uno guarda el Sabbat, por ejemplo, ayer fue sábado, ¿verdad? Pero tal vez fue sábado para los seres humanos, no para Dios. Porque se pierde en la historia, porque los judíos viven en el año 5000 y pico, no en el 2000 y pico. Y para ellos tampoco hay un registro exacto de qué día cae cada sábado. ¿Me explico? Es decir, ellos pueden creer que hoy es sábado, pero al final no es sábado, porque se ha perdido en la historia. Por lo tanto, el Sabbat puede caer un martes. Sin embargo, ellos lo guardan el sábado, en el calendario romano. ¿Me entienden lo que yo digo? Cuando uno realmente está ciego de verdad. Y tenemos que entender que cuando yo guardo el Sabbat de Dios, ¿en qué cumplo la ley? La cumplo en el Espíritu, en que yo todos los días no me hago imágenes. Todos los días honro a mi Dios. Todos los días realmente no tengo dioses extraños en mi vida. Todos los días honro a mis padres. Todos los días no miento. Es los 10 mandamientos, el decálogo. Pero no es una vez a la semana o una vez como lo practicaban los judíos. Por lo tanto, miren, querido hermano, y esto es curioso porque esta carta fue escrita por Pedro. ¿Y ustedes se acuerdan lo que a Pedro le sucedió en Hechos 10? ¿Se acuerdan el lienzo? Que, claro, yo me pongo en lugar de Pedro y nosotros lo leemos sin más y decimos, wow, pero haber puesto en la piel de él, a mí me hubiese roto los esquemas. Yo hubiese tenido por lo menos un año de problema mental diciéndole a Dios, aclárame esto porque no entiendo nada, ¿no? Él lo pudo resolver. Yo hubiese estado por lo menos un año con crisis mental de no poder entender lo que le pasó, porque Pedro toda la vida, a través de la ley de Moisés, fue enseñado, al igual que todos los judíos, de que los gentiles son impuros y personas que no te tenías que juntar ni mezclar con ellos por la impureza que había en ellos. Ahora resulta que Dios le dice, no llamen impuro lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado. ¿Qué? Y le dice, ve, porque ¿se acuerdan cuál fue el relato? ¿Qué vio en el lienzo? Vio a todos animales impuros. Recuerden que para el judío todo era lo que se veía y lo que se tocaba. Entonces los animales reflejaban simbólicamente, había una enseñanza. Por ejemplo, los perros, los cerdos, los reptiles, eran animales impuros en la cual los judíos les habían enseñado de que tenían que rechazar porque eran animales impuros, ¿sí? Pero de repente ve esa visión en donde Dios ve reptiles, animales impuros y demás, y Dios le dice, ve, mate y come. Imagínate que tú le digas a un judío o un musulmán que dice, no, que tienen su propia, ¿verdad? Su propia carne, porque proceden de Abraham, dos pueblos que proceden de Abraham.
y que ellos entienden que el cerdo es un animal impuro, dile, no, ahora Dios, dile a un musulmán, por ejemplo, no, ahora Alá te dice que tú puedes comer. ¿Qué? Que me dice a mí después de toda una generación que no, ahora dice que sí. Vete por ahí, vete a decirle a un judío del que vas, que es la comida que ellos tienen, que los purifican ellos, y decirle, no pasa nada, ahora tú puedes comer. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero simbolizando ¿qué? Simbolizando que los gentiles, que eran inmundos, ahora ya Dios los santificó. Y se acuerdan, Cornelio se convierte al Señor, la primera familia gentil, no judía, fue Cornelio, que él y su familia se convierten al Señor. Y Pedro, roto los esquemas, presencia la conversión de Cornelio y presencia la venida del Espíritu Santo al mundo gentil. Ahora bien, dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por lo tanto, hay 4 cosas importantes. Primero, la persona. En Hechos 2:29, que quiero que lo leamos, porque este fue el mismo apóstol Pedro quien, puesto de pie en Pentecostés, fue lo que dijo estas palabras. Miren, ustedes se han dado cuenta que en los evangelios, cuando Jesús, los judíos, ¿qué es lo que hacían judíos constantemente con Jesús? A ver, pedían señales. A ver, danos señales de tu autenticidad, que realmente eres el Mesías. A ver, ¿qué haces tú para que yo pueda ver de que tú eres el Mesías? Y Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, andaba sobre las aguas, multiplicaba los panes. Aún así, el corazón endurecido. Entonces Jesús dijo, mira, si no creen por las palabras, que crean por las señales. Los judíos, que pedían y demandaban señal para ver, autenticar si realmente Cristo era el Mesías enviado del Antiguo, de los profetas del Antiguo Testamento. Y miren lo que dice en Hechos 2, a partir del 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo, recuerden, profeta del Antiguo Testamento, dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Que los profetas del Antiguo escudriñaban, inquirían diligentemente qué persona. Ahí David era uno de ellos y estaba buscando qué persona sería. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y el versículo 36 dice, pasamos al 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí no hay gentiles, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, le ha hecho Señor, es la palabra Kyrios, que significa, es un atributo de divinidad y de deidad. Es decir, Jesús es el Señor, es como, ¿sí? El Señor. Y el ungido, que eso significa Cristo, el ungido. El que tenía todo el respaldo de parte de Dios en él. Por eso Jesús, cuando fue en el bautismo, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios se complacía en Jesús, en su obediencia. Por eso, querido hermano, si tú estás en Cristo, si tú aceptas a Jesucristo, tu Señor, como Señor y Salvador, Dios va a tener complacencia contigo también. Porque los que estamos en Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Y ya Dios te ve con sus ojos de amor y de santificación. Amén. Muy importante entender esto. La persona, ¿se acuerdan que predicaba Juan el Bautista? Sí. El perdón de los pecados, pero todo lo que él enseñaba, ¿a quién apuntaba? A Jesús, a Cristo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista? Mas el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista, como profeta, que es el mismo profeta que habla Pedro,
como profeta del Antiguo Testamento, él sabía por revelación de que el Mesías había de venir. Y toda su predicación y su evangelización era: arrepentidos y haced derecha vuestra senda, porque viene el Mesías. Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurre? Querido hermano, tú y yo ya no tenemos que inquirir a ver qué persona es el Mesías. No solo que sabemos quién es, sino que conocemos en nuestro interior quién es también. Porque uno puede identificar, sí, es Jesús. Pero yo te pregunto, su gracia, porque aquí habla de la gracia destinada a vosotros, ¿te ha alcanzado? La gracia de, ustedes saben, siempre no está de más repetirlo, la gracia significa favor y merecido. Y la salvación viene por un favor y merecido. No viene porque yo soy bueno, porque yo soy santo, porque no, viene porque Dios me hace un favor sin más. Y no me pregunte más porque no sé. Pero Dios por su amor me hace un favor en la cual ese favor me alcanza. Y esa es la pregunta, ¿te ha alcanzado la gracia de Dios? Porque si la gracia de Dios te ha alcanzado, ya no tenemos que estar inquiriendo qué persona es realmente el que es destinada de Dios para nuestra vida. ¿Qué persona y qué tiempo? Esto es importantísimo, hermano. Miren, ¿cuántos de nosotros, como buenos seres humanos que somos, tenemos mucha ansiedad en las cosas de la vida? Y en especial en las cosas de Dios. Aquí te dicen, hermano, tranquilo, porque Dios está al control de tu vida. Y uno dice, amén, ¿sí? Pero cuando estamos en las circunstancias difíciles, en donde no vemos salida, en donde aparentemente vemos que Dios está dormido en la barca, y la tempestad empieza a sondear y empiezas a tambalearte en la vida y tú no sé, Jesús, ¿dónde está? Ese Jesús que a mí me dijeron que me ama, mi compañero fiel, ¿dónde está? Que no lo veo porque lo estoy sufriendo solo. Que sepas que Dios tiene un tiempo. Así como dice en el Antiguo Testamento, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo... Dios tiene un tiempo. Y es ahí donde nosotros tropezamos muchas veces y no conocemos el corazón de Dios porque no entendemos los tiempos de Dios. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 4, porque miren lo que dice acerca de Israel. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es decir, mientras Israel era niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús no vino en la historia en cualquier momento. No fue que Dios dijo, uy, a ver, ¿cuándo puedo enviar a mi hijo? Este es el mejor momento. No, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba Dios destinado en el momento exacto en que Cristo vendría. Y también está escrito en el corazón de Dios cuál es el tiempo en el que tú le vas a conocer y yo, y cuándo nosotros realmente vamos a experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Será en el tiempo de Dios. Amén. Por eso es importante que Dios tenga que trabajar nuestra paciencia, que tenga que trabajar nuestra fe, que Dios tenga que darnos su paz. Tranquilo, que ves que tu vida está revuelta, tranquilo, Dios está en la barca. Si Dios está en la barca, tranquilo. Aunque te parezca que te vas a caer de la barca y nos vamos a ahogar, no va a pasar eso, porque Jesús está ahí. Amén. Y con un levantar de dedos, Jesús calma cualquier tipo de tempestad que pueda haber en nuestras vidas. Eso es lo grandioso de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, no podemos seguir viendo qué persona, cuál es el tiempo, ¿sí? Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. ¿El espíritu de quién?
de Cristo que había en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí hay una cosa que tengo que aclarar. Primero, el Espíritu de Cristo, ¿de qué Espíritu estaba hablando? Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nos revive a nosotros y que nos ilumina nuestro interior, es el mismo Espíritu Santo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, revelando la gracia destinada a nosotros. Pero primero, cuando dice el Espíritu que estaba en ellos, en el original es la traducción más fidedigna, es entre ellos. Porque la diferencia es que ahora el Espíritu está en nosotros, pero estaba entre ellos, revelando. Amén. Y el Espíritu de Cristo, ahí vemos cómo Cristo es la misma encarnación de Dios, es el Dios hecho carne. Que el mismo Espíritu de Cristo que estuvo en la tierra es el mismo Espíritu que estaba con ellos en el Antiguo Testamento. Hechos 1:8, hablando del tiempo, ¿se acuerdan cuando Jesús le decía, a ver, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? A vosotros nos toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a vosotros saber los tiempos. Por lo tanto, hermanos, los israelitas no conocen ni la persona ni el tiempo. Y ahora también viene otra cosa, los sufrimientos. Que es muy importante porque nosotros nos queremos huir de los sufrimientos de Cristo. De los sufrimientos por el Evangelio. Porque no nos gusta sufrir. Y se acuerdan en Isaías 52, el siervo sufriente, menospreciado, ¿verdad? Por los hombres. Y Él cargó con nosotros los pecados del mundo, etcétera, etcétera. Y vemos como, por ejemplo, Filipenses 1:29, otro texto que sería bueno que lo pudieran apuntar. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Porque os voy a decir una cosa, hermanos, los padecimientos de Cristo, y esto es muy importante entenderlo. Miren, ustedes se han preguntado alguna vez que Jesús vino a morir por nosotros, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ¿quién debía pagar por el pecado de la humanidad? Alguien, en este caso Jesús. Vale. Pero Jesús podría haber venido al mundo sin más, haber enseñado lo que enseñó, y cuando le llegó la hora de morir, ir a la muerte y no morir en cruz, que era la muerte más horrenda de la época. Morir sin más. Imagínate un golpe, ¡pah! Y Jesús murió, ya está, murió por nosotros, hermano. Y ya nos salvó. Pero es muy enfático que la Biblia habla de los sufrimientos venideros, los sufrimientos de Cristo. ¿Saben por qué una cosa, hermano? Porque no solamente la paga del pecado es la muerte, sino que las consecuencias del pecado es el sufrimiento. Cuando los pastores decimos muchas veces, hermano, no vayas por aquí, no hagas esto, evita esto, que son pecados, te estamos evitando que sufras. Porque muchos hijos de Dios tenemos la vida del Espíritu, pero ¿cuántos hay que sufren? Porque no tienen el gozo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando David decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? ¿Por qué? Porque él había pecado. Y sentía el peso del pecado en su vida, a tal grado que él se sentía tan inmundo, tan sucio, tan miserable. Aunque Dios le perdonó, él se seguía sintiendo así. Porque el pecado es suciedad, es impureza y nos hace sentir desgraciados en la vida. Entonces es muy importante entender que Cristo no solamente murió, sino padeció por los pecados. De ahí es cuando habla de la enfermedad del pecado, cuando malamente se malinterpreta de que hemos sido, que por sus llagas hemos sido todos curados. No, por las llagas de Cristo la curación no es por una curación física, sino del alma espiritual, que es la que te lleva con la congoja de espíritu, la tristeza, la falta de esperanza en la vida, el no saber dónde estás parado, el no saber lo que te va a venir la vida. El que cuando te echas a dormir en la cama por la noche, las sábanas te pesan toneladas porque te sientes solo, te sientes sin dirección, sin rumbo. Esas cosas es de las que Cristo nos libra en la cruz. De que no importa por las circunstancias que estemos pasando, porque las circunstancias ya no nos mueven a nosotros, sino nosotros influenciamos a las circunstancias. Porque realmente estamos enraizados en Cristo, estamos edificados sobre la roca, por lo tanto pueden venir mareas, tempestades, que tú y yo vamos a permanecer sobre la roca. Y eso es lo que los israelitas no sabían.
Primero, no tenían un destino de salvación eterna, porque nunca se les predicó de ello por cuanto tenían una revelación parcial. Pero nosotros tenemos la revelación completa en Cristo, y es por la cual nosotros ahora, eso es lo que nos debe llevar a nosotros a vivir una vida consagrada a Dios en plenitud. Amén. Ahora bien, habla también de los sufrimientos, ¿verdad? Como leemos en Filipenses, Cristo sufrió, querido hermano, no hay gloria sin cruz. Y Jesús dijo, al que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces queremos seguir a Cristo sin la cruz, y todos debemos cargar nuestra propia cruz, que son los sufrimientos de la vida. Porque no hay gloria sin cruz. No hay salvación sin muerte. Por eso un hijo de Dios, lo que primero debe presentar delante de Dios es su documento el documento que indica que uno ha muerto, ¿no? De defunción, la carta de defunción. Porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por lo tanto, cuando la vida de Cristo empieza a morar y a revivir en nuestro interior, querido hermano, no queremos más de nosotros mismos, que nos lleva a la muerte, nos lleva siempre a los derroteros, nos lleva siempre a vivir sin paz. Con Cristo nos ilumina y nos hace vivir en esa plenitud del Espíritu que viene de Dios. Las glorias, miren, vayan conmigo a Romanos 8, y ya estamos concluyendo. Yo sé que hay porciones de la palabra de Dios que hay que enseñarlas, hermanos. ¿Amén? Hay otras porciones que son más dinámicas, que nos hablan más al corazón. Y hay otras que Dios sabe cuál es el efecto. Solo Dios sabe cuál es el efecto que provoca. Pero hay que predicar. Porque la suma de su palabra es la verdad. No porciones que nos gustan, las que estas no me gustan tanto porque no me hacen cosquillas en el corazón. Hay porciones que no me hacen cosquillas en el corazón, pero sí amueblo en mi mente. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ves? ¿Qué profetizaban en el Antiguo Testamento? Los padecimientos de Cristo, que son los padecimientos que vamos a pasar tú y yo, y las glorias futuras, las glorias venideras, es decir, todas aquellas virtudes que vienen de lo alto, que están destinadas para nosotros como herencia, porque somos adoptados hijos suyos. ¿Saben? Yo siempre digo esto, hermano, miren, un hijo natural viene sin más. Un hijo adoptado viene a través de una muy profunda reflexión de los padres. Es decir, un hijo viene sin más, ¿verdad? Pero ser adoptado un padre se lo tiene que pensar 2 veces, más de 2 veces para adoptar a un hijo. ¿Cómo será? ¿Cómo vendrá? No tiene mi sangre. Porque si el hijo sale así, pues bueno, es mi sangre. Pero si no, y si me viene, y si es rebelde, y si sale así, si sale así, se lo tiene que pensar muy bien. ¿Tú te crees que Jesús, que Dios no se pensó? ¿No reflexionó y meditó el adoptarnos como hijos suyos? A pesar de cómo somos. Porque Dios te ama tal como eres. Dios me ama tal como soy. Dios no me dice, mira, Julio, ¿tú quieres que te ame? Sí, bueno, tienes que dejar de hacer esto. Ahora tienes que empezar a hacer esto. Cuando lo hagas, yo te voy a amar. Dios nos ama tal como somos. Y una vez que le conocemos, eso fluye. Ya fluye toda la naturaleza de Dios de nuestra vida, lo que debo cambiar, lo que debo dejar, eso fluye solo. Pero que sepamos que Dios nos ama tal como somos, que no tenemos que escalar una montaña para decir, en el pico de la montaña, ahí está Dios esperándome. Dios está en la llanura, así como Jesús estuvo con la mujer pecadora, con el pecador, con el huérfano, con el enfermo, con el necesitado, también Dios está hoy con nosotros. Y como dice, hijo también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Las glorias venideras. Y luego en el versículo, leemos ya el último versículo, versículo 12, dice, a estos se les reveló, es decir, a los profetas se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra en el original, cuando habla de lo que anhelan mirar los ángeles, es una expresión que se usa, se inclina a observar y a mirar detenidamente qué es lo que Dios está haciendo con el hombre. Porque los ángeles de Dios no pueden ni nunca han participado de las glorias de Dios a los hombres, de los regalos que Dios destinó a los hombres. Y para los ángeles es algo precioso y preciado lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por la vida de los hombres. Cosas que muchos incluso menospreciamos a veces, que no lo tenemos en cuenta, que decimos, bueno, a Dios lo tengo cuando las cosas me van mal. Entonces yo opto o elijo seguirlo o no seguirlo, depende de cómo me vaya mi vida. Cuando los ángeles anhelan mirar realmente las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Querido hermano, nosotros aunque estamos en este valle de sombra de muerte, como habla el Salmo 23, somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores para reflejar al mundo las glorias del Señor. Es decir, que para que cuando, ¿se acuerdan? La gloria significa opinión. Para que cuando los hombres tengan que tener una opinión de Dios, al mirar nuestras vidas tengan una correcta opinión de Dios. Como decía, se nota que Dios ha estado con este pueblo. Se nota que este pueblo conoce a su Dios. Amén. Querido hermano, importantísimo. No volvamos otra vez a los rudimentos, como dice Colosenses 1, ni a un toque, ni a... Miren, vamos a leerlo, porque este es uno de los versículos clave para poder entender que en Cristo, querido hermano, en Cristo, aquellas personas que viven a golpe de estatutos y a golpe de leyes y a golpes porque no tienen el Espíritu en su vida y no conocen a Dios, realmente el corazón de Dios. Pero mira lo que dice en el Colosenses capítulo 1, Colosenses 2.16. Por tanto, dice, nadie juzgue en comida o en bebida. Aquí está hablando de los rituales judíos. O en cuanto a días de fiesta, el sábado, luna nueva o días de reposo. Nadie juzgue en cuanto a días de reposo. Yo como cristiano, ¿me va a venir a decirme a mí que yo debo guardar el sábado? Pues no. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Saben lo que es? La palabra sombra en el original es tipo. La palabra tipo deviene prototipo. La palabra tipo es una palabra que es originado de un golpe. Tip. Cuando hace clac, es el sonido tip, que es la marca que deja un golpe. Esa marca es la marca que sirve de referencia para las cosas que uno... Es como un modelo, es una vara de medir. Entonces dice que el guardar el sábado era un modelo de lo que había de venir. Dice, todo el cual es sombra de lo que ha de venir, un tipo, un modelo de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, y los rudimentos del mundo no está hablando solamente de los pecados que nosotros cometíamos, está hablando de la ley mosaica. Los rudimentos del mundo son las leyes de Moisés. Dice, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Porque por eso habla de preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué me sirve a mí guardar el sábado si yo no rindo mi corazón a Cristo, que es el único que puede librarme de mi propia maldad, de mi propia concupiscencia? Esto lo explica muy bien Hebreo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Mateo 13? Jesús les decía, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen,
porque muchos quisieron oír lo que vosotros oís, ver lo que vosotros veis, y no lo vieron ni lo oyeron. O sea que, querido hermano, ¿en qué podemos cumplir con esto? Es vivir la vida espiritual que Dios nos ha provisto en Cristo, en la plenitud de Dios. Lo único que Dios pide de nosotros, ¿sabes qué es? Es una rendición, que no tengamos prejuicios. Sí, pero yo, que no le pongamos a Dios condiciones. No le podemos poner condiciones a Dios, hermano. Las condiciones ya han sido establecidas. El que pecare ciertamente morirá. Y ya Cristo murió por mí, por lo tanto ya está establecido eso. Por lo tanto, lo que me toca a mí es gratitud a Dios y decirle, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Recuerden que este texto que acabamos de leer de 1 Pedro no está disociado de lo que ya Pedro hablaba acerca, queridos hermanos. Miren, sin darnos cuenta, este capítulo, parte de este capítulo 1, porque aún el capítulo 1 sigue, casualmente son punto por punto de lo que la iglesia está siendo engañada al día de hoy. De lo que creen que la salvación se puede perder. De lo que te dicen que tú eres un campeón. De que no tienes que pasar persecuciones. De que si tú eres hijo de Dios, tú lo tienes todo con Dios. Cuando habla de que es necesario que nuestra fe sea probada por fuego. Hay iglesias que te enseñan que no. Que son las iglesias de ¿cómo es que se les llama? Fuera el dolor o algo así, o deje de sufrir. La iglesia pare de sufrir. Iglesia, pare de sufrir. ¿Quién quiere no sufrir? Todos. Y se llenan así la iglesia. Pero ¿qué dice la iglesia? Que somos concedidos no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos también por Él. ¿Ven? Son todos puntos por puntos que las iglesias hoy en día están siendo engañadas. Y los judaizantes se ponen pastores con kipá, con la Jesúsá, con el manto de oración, que tú dices, hermano, y estrictos en la ley. Amén. Es casualmente lo que Pedro, y cuando sigamos leyendo las cartas de Pedro, todo lo que procede de los siguientes capítulos, vamos a ver, hermano, cómo punto por punto es todo lo que el diablo usa para engañar al pueblo de Dios. Y que lamentablemente hoy el pueblo de Dios, gran parte del pueblo de Dios, es sumido en ese engaño. Por eso es importante predicar aún porciones de la palabra que nos pueden parecer muy técnicas, muy teológicas, no tanto emocional o que nos puedan entretener un poquito más, sino es muy importante amueblar bien la mente para poder enfrentar, como se nos predicó el domingo pasado, que Jesús que le dijo a Satanás, escrito está, vete de aquí, escrito está, que podamos nosotros enfrentar lo mismo al diablo con la palabra de Dios. Amén, querido hermano. Así que nosotros ya sabemos qué persona es, qué tiempo es, sabemos los sufrimientos de Cristo porque incluso lo vivimos, porque el siervo no es mayor que su Señor, lo estamos viviendo también en carne propia, los sufrimientos de Cristo. Ponte a predicar libremente el Evangelio y vas a ver cómo se van a levantar las mentes carnales y el diablo en oposición a tus palabras, ¿sí? Y las glorias venideras, porque por fe andamos, no por vista. Amén, querido hermano. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ministre su palabra a nuestro corazón. Mi Dios, Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es bendita, Dios mío. Y qué rica y qué profunda es. Y cuánto nos enseña y cuánto nos hace abrir los ojos, Señor, en cuanto a los engaños que tienen, enseñanzas que tienen cierta reputación de sabiduría, pero que no viene de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto no tiene nada que ver con lo que en muchas iglesias se enseña, Padre. Que se hacen llamar seguidores tuyos, pero no te siguen a ti, siguen a Moisés, como los mismos judíos en la época en la que tú viniste en cuerpo. Mi Dios, que te rechazaron a ti porque tenían a Moisés y lo tenían a Abraham como patriarca. Hoy muchos cristianos se autodenominan cristianos, pero tienen como patriarca a Moisés y a Abraham, Señor, que ni siquiera siendo judíos de carne, de herencia, Señor, como dijo David, que en la carne vino Cristo según herencia, según el linaje, es un linaje escogido por Dios. Nosotros también tenemos un linaje que es Cristo, y Cristo, linaje de Abraham, Señor. Mi Dios, que todo esto, Señor, que nos enseñe y que podamos huir
Señor, de todas estas falsas doctrinas que polulan en todas partes, mi Dios, y que podamos disfrutar lo que tú nos has dado en Cristo, que es suficiente para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por todo lo que has hecho y haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.